Levítico capítulo 18. Gloria a Dios. Vamos a trabajar sobre los capítulos 18, 19 y 20, pero vamos a implorar la guía del Señor para que nos dirija navegando por esos textos. Vamos a leer inicialmente el versículo 1 hasta el versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Levítico 18:1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo Jehová. Oremos al Señor. Mi Dios, tú firmas tu palabra para confirmar dentro de todo lo que tú has revelado secciones especiales en las cuales quieres que enfoquemos nuestro corazón. Tú dices allí: yo Jehová vuestro Dios. Señor, queremos conocerte más, y conociéndote, conocernos, y conociendo tu voluntad, conocer la nuestra, y dejarnos transformar por la tuya para honrarte como tú eres digno, mi Rey. Esta mañana, Señor, abrimos tu palabra en un texto que tal vez para muchos de nosotros sea desconocido, y para otros, aún habiéndolo leído, sea para ellos o para nosotros un texto difícil de aplicar a nuestra vida, porque nosotros no vivimos en el tiempo de Israel. Nosotros no salimos de Egipto literal, ni anduvimos 40 años en el desierto como lo hizo tu pueblo, Señor. Ni estamos por entrar en una Canaán física como tu pueblo lo hizo cuando lo dejaste al mando de Josué después de Moisés. Pero nosotros somos tu pueblo también, Señor. Y ahora no es Moisés sino Jesús nuestro libertador, más grande que él. Y ahora no es Egipto, Señor, físico de donde nos has sacado, sino la esclavitud y servidumbre al pecado. Y ahora, oh Santo Señor, no es una tierra prometida en medio de este planeta, en este tiempo, lo que nos ofreces, sino la eternidad contigo en cielos nuevos y tierras nuevas. Así que, Señor, permítenos ver de este texto y de todo lo que veremos en ellos, lo que se aplica para nosotros hoy, y no olvidar que tú lo firmas y lo confirmas para que podamos vivir conforme a tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén y amén. Sexualidad, tema poco abordado en los púlpitos cristianos. Relaciones sociales, tema abordado desde ciertas perspectivas, pero no desde todos los puntos de vista que necesita la sociedad. Sexualidad y las demás relaciones de la sociedad muestran qué tanto una cultura conoce o rechaza a Dios, y qué tanto una cultura conoce o rechaza a Cristo. Es un termómetro para percibir qué tanto una sociedad se ha alejado o se ha acercado a la voluntad de Dios. Les voy a poner un ejemplo
Hermanos, yo buscaba ejemplos y tenía la cabeza llena de muchos para iniciar la enseñanza y esta serie de enseñanzas. Y esta semana el gobierno colombiano, sobre todo la Corte Constitucional, me dio uno muy claro. Estaba yo trabajando y miré una de las redes sociales en las cuales leo noticias y textos bíblicos y mensajes del Señor, y vi que había salido que la Corte Constitucional colombiana, en esta semana que acaba de pasar, dictaminó que tener relaciones sexuales en el salón de clase no es motivo de expulsión. Lo decretó. Tiene sus pros y sus contras la decisión, sus detractores y sus promotores. El caso es que apelaron a la Corte Constitucional porque un colegio quería expulsar a un par de muchachos que estaban teniendo relaciones sexuales en un salón de clase. No en el tiempo de la clase, pero sí en el salón de clase. Y esto une los dos temas, porque muestra la sexualidad, que es algo tan íntimo, con la sociedad, que es algo tan extenso. Y cuando la Corte Constitucional dice esto, según ellos quieren proteger el derecho de ellos de tener intimidad. Y según ellos no quieren que se les expulse porque todo el mundo tiene derecho a ello. Pero cuando la Corte Constitucional dice esto, aunque no lo crean, aunque no lo digan, aunque no lo piensen, están diciendo que está bien y que está mal, que es bueno y que es malo. Están diciendo, es bueno saltarse los parámetros sociales con tal de que se entienda de que usted está satisfaciendo un deseo íntimo. No importa lo que los demás piensen, ni si los pueden ver, ni si puede influir en alguien más. No importa el resto de la sociedad. Y si usted se da cuenta, estamos en un tiempo donde lo personal está por encima de lo grupal. Y donde, no como antes, que lo grupal absorbía lo personal y lo dejaba a uno sin vida personal, ahora lo personal domina sobre lo grupal. Y yo temo que estemos como pez en la pecera. ¿Sabe cómo está el pez en la pecera? ¿Cómo está el pez en la pecera? ¿Seco o mojado? Mojadito, ¿cierto? Y él no se da cuenta. Es su ambiente natural, ¿cierto? Que la iglesia, los creyentes en esta época estemos como peces en la pecera. Estamos tan saturados de un ambiente tan lleno de tanta distorsión de la voluntad de Dios en la sexualidad y en las relaciones sociales, que nos parezca normal, natural, y hasta se introduzca dentro de las iglesias ese tipo de patrón que el mundo nos enseña. Para saber andar en santidad, la santidad que Cristo pagó por nosotros, no la santidad que nosotros damos para pagar por la obra de Cristo, sino la que Cristo compró con su santidad para que nosotros podamos vivir. Para saber andar en santidad, lo primero que tenemos que hacer es ver si nuestra cultura, examinarla, ver si está salpicada, empapada o sumergida en parámetros que están fuera de la voluntad de Dios. Hoy que tengo la corbata que tenía desde hace rato de no ponerme, recordé que cuando uno está, por ejemplo, lavándose las manos y tiene corbata, le salpica, ¿cierto? Se seca rápidamente. Una salpicadura es sencilla. Y si yo voy en moto, que es como ando, más rápido se seca con el aire. Diferente a si el agua está sucia y no solamente se salpica, sino que se empapa. Por lo menos cuando se seque va a quedar algo manchada. Y es muy distinto a si cuando me estoy lavando las manos, mi corbata cae dentro de un recipiente que está en el lavadero o en el lavamanos lleno de agua sucia. Ya queda totalmente sumergida. ¿Qué tanto está nuestra sociedad salpicada, empapada o sumergida en parámetros sexuales y sociales que no son bíblicos? Pregunta para usted hoy, mi hermano.
La sociedad que tenemos y en la que vivimos, ¿está salpicadita? ¿Está empapadita? ¿O está sumergida en parámetros que no son bíblicos sobre sexualidad y sobre sociedad y sobre relaciones sociales? Vuelvo y le repito, el pez en el agua no se da cuenta que está mojado, y la corbata, cuando se queda dentro del recipiente, al final se le olvida, si es que pudiera pensar lo que está dentro del recipiente. Y eso es lo que tenemos primero que examinar. Levítico 18 al 20 tiene muchas aplicaciones específicas y no las vamos a poder ver todas. Vamos a ver tema sexual y tema social, pero vamos a hacer en el día de hoy un parámetro claro de examen de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Entendiendo como cultura, voy a aclararlo, las costumbres de un grupo humano en un tiempo y en un lugar. Cultura como costumbres de un grupo humano, en un tiempo y en un lugar. Si usted mira conmigo de nuevo Levítico 18, versículo 1 dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en donde, de donde vienen, ¿cierto? En la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Costumbres que dan reglas que no se aclaran o reglas que se establecen como leyes en una sociedad. El pueblo de Israel salió del Egipto e iba a entrar en Canaán. Y Dios le dice, pilas, ni allá, ni allá. Ahora que están mis amigos de Venezuela, los recuerdo. Hermano, ustedes vienen de Venezuela, ¿cierto? Pasan por Colombia y algunos pasan hasta Ecuador, Perú, Chile, ya hay en Chile. Imagínense ese éxodo. Y Dios les pregunta, o les dice, recuerden las costumbres de allá, de donde vienen, y las de allá, hacia donde van, que no son conforme mis ordenanzas y estatutos, porque eso es lo que no deben hacer. Eso le estaba diciendo el pueblo de Israel. Pero resulta que algún colombiano que esté aquí, que ojalá que sea bumangués y que no se haya movido de este lugar, diga, bueno, yo no salí ni de allá, ni voy para Cuyá. Yo nací en Bucaramanga, me crié en Bucaramanga, vivo en Bucaramanga, me quedo en Bucaramanga y no me voy de Bucaramanga. Así que ese texto no me aplica a mí. ¿Será cierto? Lo que está queriendo decir aquí el Señor para nuestro tiempo y nuestra época es que Dios es quien dice qué reglas culturales se ajustan o no a su voluntad. Mire el versículo 4 y 5 conmigo. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. La base para una cultura, un grupo humano con costumbres en un determinado lugar y época, debe ser lo que Dios ha dicho en su palabra. Hermanos, desde el siglo IV, las culturas del mundo han estado impregnadas por el cristianismo y hubo un avance muy grande. Por ejemplo, en la India, cuando llegaba el cristianismo, se acabó con el martirio, les decía la semana pasada, o con la muerte de muchas niñas, la segunda niña. Hoy en día se está dando de nuevo, sobre todo en las culturas que no están impregnadas por las convicciones cristianas. Se acabaron con costumbres que martirizaban a las personas y las degradaban. Y sobre todo se quitó la ignorancia de la mayoría de gente que por idolatría vivía lejos de una vida inteligente, sana, queriendo glorificar a Dios con todos sus dones y talentos. En muchas culturas. Alguien dirá, pero hace poco tiempo teníamos el oscurantismo. Había una iglesia grande que era cristiana y se decía cristiana y oprimía a la gente y le mandaba a hacer cosas y la gente tenía que hacerlas. Sí, pero lo hacía en contra de la misma enseñanza cristiana. Porque la enseñanza cristiana lo que hace es decir qué es lo que Dios dice en su palabra para liberarnos de lo que el mundo en su cultura enseña. Vengamos a hoy. Hoy la base de la cultura no es lo dicho por Dios, es lo dicho por ¿quién?
Yo le puedo decir, por ejemplo, que aquí prima mucho cómo se tratan a las mujeres o cómo se reacciona, por ejemplo, para dar un ejemplo práctico, cuando una mujer traiciona a un hombre, por lo dicho por Vicente Fernández. ¿Qué dice Vicente Fernández? Por ellas aunque mal paguen. Y se va a la cantina a tomar. Prima mucho cómo se maneja el dinero por lo que dice Diomedes Díaz, o decía Diomedes Díaz, que ya falleció. ¿Qué decía? La plata es ¿para qué? Para gastársela, tomársela, porque de pronto me muero, el diablo se queda con la plata y yo no voy para la gloria. Así que hay que gastarla en bebida, ron y mujeres. Prima mucho lo que nuestra cultura enseña por medio de personas y no por medio de su palabra, de la palabra de Dios. Ahora salgámonos de esto, les decía al principio lo de la Corte Constitucional. 5 personas muy estudiadas, salgámonos del gremio popular, con especializaciones en derechos humanos, con experiencia en jurisprudencia, en todo lo que son las leyes, no solamente colombianas, sino el derecho internacional, se sientan y deciden si está bien o está mal que haya relaciones sexuales en un salón de clase. Se sientan y deciden si está bien o está mal que 2 personas del mismo sexo se casen. Se sientan y deciden si está bien o está mal esto o aquello. 5 personas. 5 personas. Pregunto, ¿ellos tienen la palabra de Dios en sus manos para decidir? ¿A qué apelan ellos? ¿A lo dicho por Dios? ¿A lo dicho por quién? Por el hombre. Cualquier ser humano inteligente o lógicamente avanzado en sus estudios, muy fuerte o profundizado en sus especialidades académicas, y es lo que le llamaba un hombre de Estados Unidos que se llama David Powlison, la tiranía de los expertos, que se las voy a poner dentro del ámbito eclesiástico con un chiste que recuerdo a este momento. El pastor que está enfrente de la iglesia y le dice: hermanos, predicando, así como Moisés metió un par de animales de cada especie en el arca. Y un hermano levanta la mano, no se aguanta, y dice: pastor, qué pena, no fue Moisés, fue Noé. ¿Quién es el pastor aquí? ¿Usted o yo? ¿Quién es el que estudió teología? ¿Usted o yo? Así que me hace el favor, se queda callado. Fue Moisés y punto. La tiranía de los que o han estudiado o les han dado un grado o un título no solamente se da afuera, también se da en la iglesia. ¿Sí o no? ¿Se puede dar? Se puede dar. De hecho, mis amados hermanos, en la iglesia los más profundos en estudio, históricamente hablando, en la historia de la iglesia, y los más claros doctrinalmente hablando y los más fieles a la palabra de Dios, han sido personajes que curiosamente en su mayoría, no todos, no han salido de un instituto bíblico formalmente hablando y no han estudiado en un seminario, pero han sido tan profundos, tan autodidactas y tan metidos con Dios que han sido fieles a la palabra, por lo general. Y si usted examina la historia, un Whitefield, un Charles Spurgeon, aunque ellos estuvieron estudiando primero Whitefield en el Club de Santidad, no tuvieron gran cantidad de títulos. Un Spurgeon no salió de un seminario específico, pero fue criado en medio de una librería y conocía más toda la palabra de Dios de lo que muchos de su época la conocían. Y llegó a fundar un instituto bíblico porque era fiel a la palabra de Dios. Hermanos, el problema no es de conocimiento, el problema es del corazón. Y cuando el problema es del corazón, el conocimiento que acumulo entonces me hace desviarme de la voluntad de Dios y me sirve de justificación. Hoy se niega lo dicho por Dios en cuanto a la relación sexual y a las relaciones sociales, primero negando la existencia de Dios o su autoridad para mandarnos algo. Dios no existe. Muéstremelo. Usted me dice que yo no puedo tener este tipo de relación sexual o tener este comportamiento social, porque la palabra de Dios dice ello, pero si yo no creo que Dios existe, ¿yo por qué tengo que someterme a eso? Nos pueden contestar. ¿Qué diría usted? Ah, bueno, siga así. ¿Esa es la respuesta del creyente?
Porque créanme, hermanos, que cada vez se hace un recurso más fuerte en medio de nuestra sociedad. Aquí viene como copo de nieve hasta formarse la avalancha en nuestra sociedad. En Europa es una gran avalancha donde muchas personas ya no creen absolutamente en Dios. En el fondo de su corazón sabemos que realmente no es así y que Dios de todas formas les ha dejado un testimonio interno en su conciencia. Y lógicamente cuando estén en el avión lo primero que dirán si el avión empieza a caer es: Dios mío, sálvame. Pero intelectualmente argumentan la no existencia de Dios para no comprometerse con su voluntad. Si a mí la ley me lo permite, no me importa lo que Dios me diga, porque Dios no existe para mí. ¿Nos pueden contestar eso? Nos pueden decir: bueno, si Dios existe, no tiene autoridad para decirme nada, ¿para qué me creó así? Y si yo tengo ganas de hacer esto, de comportarme de tal forma, Él es el culpable, yo hago como yo quiera. Él no tiene ningún derecho a reprimirme o restringirme. Les doy un ejemplo sencillo. El primer libro de consejería que leí, hace muchos años atrás, cristiana, decía el consejero de muchos años que llegó una muchacha de la calle, o sea, no de la iglesia, una muchacha con buen estrato social, buen trabajo, intelectualmente hablando muy preparada, y le dijo: Señor, vengo a que me aconseje, porque el hombre era profesional también en consejería secular, y le dice: es que estoy muy angustiada, me siento muy nerviosa, como muy tensionada. Y él le preguntó por su vida. Y ella le contó, no tenía que trabajar porque tenía bastante dinero, no tenía que preocuparse por bienes ni por dónde quedarse porque tenía posesiones que le había dejado su familia. Y ella le contó toda su vida y le contó que vivía de fiesta en fiesta, de paseo en paseo, de disfrute en disfrute, a todos sus sentidos y a todo su ser en relaciones sociales y sexuales le daba plena satisfacción durante toda la semana. Y él solo le dijo lo siguiente: ¿no cree que debería hacer una pausa? ¿Calmarse un poco? Tal vez eso es lo que la tenga tan estresada. Y ella le respondió: ¿dejar de satisfacerme y hacer lo que me gusta? ¿Dejar de satisfacer lo que yo deseo y lo que a mí me gusta? No, eso es como el mico en la India, que dicen que los capturaban así, que los capturan haciendo un huequito pequeño en una jaula con la banana dentro, de tal forma de que quepa la manita del mico, y cuando va a sacar la banana, no le sale la mano por la banana, y él no suelta la banana para sacar la mano, sino que se queda ahí, y llegan y lo atrapan. Sabiendo que le va a perjudicar lo que está haciendo, no deja de hacerlo. Y aunque lo estén agarrando, según lo que cuentan los cazadores, el miquito no suelta la banana, que yo me la llevo. Y a pesar de que lo ve que lo están capturando, todavía sigue con ella prendida. Le está haciendo daño lo que está haciendo y no lo quiere soltar. Y en esta sociedad en la que estamos, se está haciendo daño con su rechazo a la autoridad de Dios, de su palabra, y aún así sigue negándose a someterse a la autoridad de Dios y de su palabra. Es algo espiritual, es algo de corazón. La sociedad de hoy no solamente niega la existencia y la autoridad de Dios en su palabra para mandarnos algo, sino también niega lo que dijo en su palabra, o dicen que no está bien interpretado. Ay, hermanos, veamos solamente algo sencillo. Mira el versículo 6 conmigo, Levítico 18:6. Hoy no vamos a profundizar en el tema sexual y social, pero solamente ve algunos ejemplos conmigo. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. ¿Será que Dios quiso decir realmente que uno no tenga relaciones incestuosas con los familiares? ¿O querría decir otra cosa? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sabe qué se ha colado hoy en día en la iglesia cristiana? Una nueva interpretación de la doctrina bíblica. Y, por ejemplo, dice que estos mandamientos sexuales y sociales estaban ligados a la cultura idolátrica y que usted puede hacer esto si no tiene ídolos en su casa, si no tiene esculturas.
Entonces yo puedo estar con una familiar, o puedo tener 3 esposas, o puedo tener relaciones con un animal, que ese tipo de enseñanzas da este texto, tan prácticas y tan claras, con tal de que no le esté rindiendo culto a ningún dios pagano. No soy idólatra, y esa cultura era idólatra. Soy avanzado, soy civilizado. Yo le decía en estos días a mis muchachos, mira, hay gente que hemos aconsejado nosotros y que yo he tenido la oportunidad de conocer, que son tan civilizados en su matrimonio, que él dice, yo tengo mis parejas, aparte de mi esposa, y ella dice, yo también, y dice, ninguno de los dos nos hacemos reclamos. Estamos muy civilizados. Estamos muy civilizados. De hecho, les he dicho a mis muchachos, y ojo con ustedes y con la generación que viene, que verifiquen bien los antecedentes y la vida familiar de las personas con las que se casen. Porque como hoy en día también se puede transformar la sexualidad en la cédula, colocar no hombre sino mujer, se puede pedir. Entonces les digo, verifiquen con las familias, a ver si usted se está casando con un hombre que era una mujer, o una mujer que era hombre. No sabemos. No lo sabemos. Pero ¿cuál es la razón que se arguye? Dice, realmente Dios no quiso decir eso, y lastimosamente eso está entrando dentro de las iglesias. Todas nuevas interpretaciones dentro de las iglesias cristianas, especialmente en estos temas que están de moda, tenemos que pasarla por el colador o por el filtro de la sana doctrina y de la palabra correctamente interpretada. Refutar, por ejemplo, que Dios creó al hombre y a la mujer. Dios creó a Adán y creó a Eva. Para poder decir, como no creó un hombre y una mujer solamente o específicamente, entonces no hay un patrón definido si es hombre y mujer la pareja ideal. Refutar que Dios fue el que ideó la familia, para decir, no, la familia no la ideó Dios, la familia es una construcción social, y si yo quiero armar una familia con un árbol, la armo con un árbol. Yo soy el marido, el árbol es la mujer, y los pajaritos que lleguen a ser nidos son nuestros hijos. Si alguien dice que no, suena loco, pero ya se da hoy en día. Ya se da hoy en día, no aquí en Colombia, en otras partes del mundo. Si alguien dice que no, está violando mi derecho a mi propia libre personalidad, el desarrollo de mis propias decisiones y mi libre personalidad. Y si yo no quiero una sociedad que tenga parámetros que me perjudiquen o se inmiscuyan en mi vida privada y me digan que está bien o que está mal, entonces desarrollo un movimiento político o social para que la sociedad no se meta con nadie, y eso termina siendo anarquía. Cada uno hace lo que quiere. La base de una cultura para que sea próspera es lo dicho por Dios. Si usted mira conmigo el versículo 5, dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Luego el apóstol Pablo lo retoma para decir que no tenemos vida eterna por hacer los mandamientos, sino por los mandamientos cumplidos por Cristo, y Cristo es el que nos da vida. Pero en ese tiempo el pacto de Dios con el pueblo de Israel los cobijaba, y los mandamientos no eran para que ellos fueran pueblo de Dios, sino para que disfrutaran el hecho de ser pueblo de Dios y vivieran conforme la voluntad de Dios. Y la palabra mandamientos, como ha dicho alguien que es Torah, debería ser traducida como instrucciones para una mejor vida. ¿Cómo es la forma de vivir? ¿Cómo es la mejor manera de vivir y de andar? Siempre que yo vaya hacia un precipicio, es mejor que alguien se acerque y me tumbe, tipo jugador de fútbol americano, y me tumbe sobre mi propio lugar, si es que yo no he escuchado y no estoy haciendo caso y voy camino a un precipicio. Y los mandamientos son barreras que Dios pone para que no nos hagamos más daño y no caigamos en lo mismo que caía el pueblo de Egipto y el pueblo de Canaán. La base de una cultura debe ser lo dicho por Dios. El temor de una cultura debe ser sufrir el juicio de Dios. Levítico capítulo 18, versículo 24. Levítico 18, 24 dice: en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo echo de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros.
Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis con ellas. Yo, Jehová vuestro Dios. ¿Sabe qué significa la palabra abominación? Líguela con lo que el Señor dice que hizo la tierra con ellos. ¿Los qué? ¿Los qué? Eso sí me es cercano a mí. ¿Sabe por qué? Yo sufro del intestino, y cuando viajo, mareo. Y no hay nada más terrible que andar uno con náuseas en medio de un viaje, ¿cierto? Y que ya trasboco pero no es más terrible cuando es por algo que me lo produce externamente, un olor, algo que veo, algo que percibo que me da náuseas, ganas de trasbocar. Hermanos, esto es muy fuerte, ¿cierto? ¿O no? Esto es muy fuerte. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Sencillo. Los que están saliendo no los estoy sacando porque quiera, los estoy sacando a través de ustedes que van a poblar este lugar, porque se pervirtieron tanto, como lo vamos a ver en el contexto sexual y socialmente, que la tierra los vomitó, que yo los saco por lo abominable de sus costumbres, lejos de mi voluntad, de los patrones que yo establecí para que vivan felizmente, glorificándome a mí y bendiciéndose ellos. Los vomito. Y si ustedes hacen lo mismo, les va a pasar lo mismo. Les está diciendo sencillamente el Señor que Él hace que la tierra vomiten a quienes la contaminan con prácticas o costumbres que son fuera de la voluntad de Dios. El versículo 30 dice, no haciendo las costumbres abominables. Son costumbres. Aquí no estamos hablando de que una persona cayó eventualmente en pecado. Y quiero hacer el paréntesis grande aquí. La iglesia de Cristo no es una iglesia de condena, es una iglesia de salvación. El mundo ya está bajo condenación, dijo Cristo, nuestro Salvador lo dijo. Yo he venido para salvar al mundo, no para condenarlo, ya porque el mundo está condenado. Aquel que no cree ya ha sido condenado. Ese es el punto bíblico. Pero cuando usted predica la salvación en Cristo y la iglesia predica la salvación, necesariamente se ve el contraste, la condenación. Y las prácticas mundanas y las costumbres traen condenación o muestran la condenación lejos de Dios. Si alguien dentro de la iglesia, siendo creyente en Cristo, habiendo creído en Él como su Señor y Salvador, hace alguno de los pecados que están aquí consignados, ¿pierde su salvación? ¿Sí o no? Hermanos cristianos bautistas, ¿la pierde o no la pierde? Una buena tarea para que usted estudie en su casa. Porque lo hemos hablado cuando estamos en el Instituto Bíblico, en enseñanzas de la escuela dominical, y lo seguiremos hablando siempre. La salvación está segura en Cristo porque Él no pecó, para que nosotros por su santidad tengamos acceso al Padre. Amén. Pero sí que hace Dios con el creyente que cae en pecado. Como el Padre hace con el Hijo que se equivoca, ¿qué hace? Siga así, mijito, siga así. Venga para acá, mijito, venga para acá. Venga para acá. Hablemos para que se corrija. Y si es necesario, pongamos ciertos, no solamente límites, sino parámetros de disciplina para que aprenda lo que está sucediendo no es lo que le conviene ni es lo que le edifica, como dice el apóstol Pablo, y entonces se corrija y ande conforme a la voluntad de aquel que lo salvó. Pero ojo, el Nuevo Testamento dice que el creyente peca, y si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. Pero sí dice claramente que el creyente no practica el pecado. Diferencia grande, ¿cierto? Entonces yo me sé, Pastor, yo pertenezco a una banda, no una banda de rock, sino una banda delincuencial. Y yo creo en el Señor Jesucristo y creo que Él me salvó.
y que me lleva para el cielo, pero yo no voy a dejar la banda. No es que la banda es mi vida. No ve que esos muchachos me han ayudado para no morir en medio de las trifulcas que tenemos. Hermanos, tenemos un contexto muy fuerte. Acá en Bucaramanga, decíamos en la escuela dominical la semana pasada, tenemos que saber cuál es nuestro contexto cultural. En el norte de nuestra ciudad, quien comete un delito social metiéndose de una banda a otra, termina siendo expulsado del norte. De hecho, yo tengo la oportunidad de conocer muchos locales allá y me lo explicaba la única droguería que vi sin barrotes. Me decía, es que aquí me tienen confianza porque yo he ayudado a unos y a otros. Pero aquí alguien que se mete en problemas con otro, como se agrupan en bandas, lo estigmatizan y lo hacen que desaloje. Es muy fuerte. Está en riesgo la vida de la persona. Pero la persona debe tener como más en alta estima lo que Cristo hizo, así arriesgue su vida, que su tendencia pecaminosa, así ello le dé tranquilidad en esta tierra. ¿Ustedes han pensado qué pasa con el dueño del prostíbulo si se convierte? ¿Usted qué le diría? Señor dueño del prostíbulo, como usted se ha convertido hoy, Dios entiende que usted tiene este negocio y que usted de esto vive. Las muchachas le dan a usted de comer, así que siga con ellas, Dios lo va a comprender. Así fue como predicó Cristo. Llegaba y le decía a los discípulos, vayan conmigo, síganme, piénsenlo un ratico. Yo al rato vengo y les pregunto a ver si sí, ¿listo? Así les decía Cristo. Sígueme. Y se levantaban y se iban. De hecho, las personas que le decían, Señor Jesús, tengo esto, tengo aquello por realizar. Alguno fue tan tremendo que le dijo, tengo mi padre que murió. Jesús le dijo, no, deje que los muertos entierren a sus muertos. Usted, sígame. Hay un rompimiento con la práctica del pecado. Y era muy necesario que hiciera la salvedad, porque una cultura que no teme el juicio de Dios es una cultura que está permitiendo que Dios mande a cortar personas de medio de ella, y especialmente cuando el pueblo de Dios permite que dentro de la iglesia se den prácticas pecaminosas sin corrección, es una iglesia que trae el juicio sobre sí mismo. Hermanos, no todas las iglesias del Nuevo Testamento existen hoy. Las iglesias de Apocalipsis, ¿ustedes han leído Apocalipsis? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, la Odisea, dejaron de existir en la historia como iglesias en el lugar. La iglesia de Cristo, los creyentes en Jesús en diferentes lugares nunca han dejado de existir, pero hay congregaciones que han dejado de existir. Lea la carta de Jesús a la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, Jesús dice, he aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre su puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ese no es un versículo propiamente evangelístico, aun cuando Jesús se presenta y pide arrepentimiento, es como un evangelismo. Es un versículo donde muestra que Cristo fue dejado afuera de la iglesia. Y ellos estaban tan bien en la iglesia que, Señor Jesús, aquí no se meta con nosotros, estamos bien. No importa si aquí nos comportamos lejos de su voluntad, tenemos dinero, tenían dinero, tenemos gente, tenían número de gente, tenemos estabilidad social, tenían estabilidad social, somos una iglesia próspera, según los parámetros del mundo. No lo necesitamos aquí que usted nos venga a decir que cambiemos la forma de vivir y que cambiemos ciertos parámetros en nuestra vida. Hermanos, Dios, dice ahí en el texto que acabamos de leer, puede cortar. Hoy se niega que Dios juzgue. Primero, igual que en el punto anterior, negando su existencia o su autoridad, pero segundo, negando los juicios divinos en la Biblia o reinterpretándolos. Hermanos, ¿es cierto que Dios envió fuego sobre Sodoma y Gomorra? ¿Ustedes están seguros que Dios envió fuego sobre Sodoma y Gomorra? ¿Ustedes lo creen? ¿Seguro? ¿O es una historia puesta en la Biblia alegórica, que realmente no sucedió y que enseña cómo no debemos caer en ciertos pecados? ¿Sucedió o no sucedió? ¿Sabe usted que dentro de nuestras iglesias, a nivel mundial, se ha introducido también la reinterpretación de los hechos históricos? Así como hoy en día, por ejemplo, hay gente que niega que haya existido el holocausto judío, un Hitler que mató tantos judíos. No vayamos tan lejos, hermanos, qué pena recordárselos a ustedes porque es reciente.
Un presidente de Venezuela que diga, ¿cuál tragedia humanitaria? Gente saliendo de mi país, caminando por Colombia. Estrategia del imperio con Colombia para denigrar el gobierno nuestro. Siempre ha existido gente que niegue los hechos reales. Y si los niegan sucediendo, imagínense cuando sucedieron hace miles de años. Porque al negar lo que sucedió, se autoriza lo que se está haciendo hoy, que en ese momento fue lo que atrajo el juicio de Dios. Lo que más debería temer una cultura no es estar fuera de la moda, no es no hacerle caso a los expertos, a los estudiados y a los más grandemente intelectuales, o a los mejores políticos y a los más carismáticos, sino es que Dios nos juzgue por alejarnos de su voluntad. ¿Y saben qué es lo peor del juicio de Dios? Ni siquiera es que envíe fuego sobre Sodoma y Gomorra. Vayan conmigo a Romanos capítulo 1. Rápidamente, no pierda Levítico 18. Porque no quiero que digan, ese es el Dios del Antiguo Testamento. Claro, se queda en el Antiguo Testamento, va. Con el Antiguo Testamento cualquiera. Alguno dirá, Dios cambió. Y en el Nuevo Testamento es amor, amor, amor. Y nada de juicio. O alguien dirá, se atreverá a decir, como lo han enseñado en la historia, no era el mismo Dios, el del Antiguo y del Nuevo, pero sí es el mismo. Romanos capítulo 1, versículo 28. No, mejor vamos desde el 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. ¿Sabe qué es lo más tremendo que puede hacer Dios para juzgar un grupo humano? No decirles nada y dejarlos que profundicen su vida de pecado. Hace un momento hablábamos, para poner un ejemplo, con mi hermano Miguel. Miguel, un permiso para decir lo que le pasó, porque a mí también me ha sucedido. A Miguel le pusieron un parte, le colocaron un cepo en la moto, ¿cierto? Y curiosamente, él deja la moto rapidito porque él está entregando y trayendo cosas a domicilio. 2 minuticos fue y la trajo. Y nosotros vemos a veces carros y motos abandonadas, no solo en la vía pública, sobre los andenes, de gente que la deja todo el día y no le ponen ni un cepito. Un cepo es un bloqueo de la llanta, ni les ponen un parte. Pero aquel que llegó solo a hacer una cosita del trabajo, preciso le llegó el parte. Y lo partieron, ¿no? Porque es bastante platica. Analizábamos conforme la palabra de Dios, la lógica bíblica es la siguiente: si yo permanentemente, así no sea perfecto, busco hacer la voluntad de Dios porque Cristo me salvó para hacerme no solamente heredero de la eternidad, sino también santificado en la temporalidad ahora, si yo permanentemente hago la voluntad de Dios y cuando me equivoco una vez me viene la consecuencia rápidamente, debo darle gracias a Dios. ¿Sí o no? ¿O no? Porque si no me viene la consecuencia rápidamente, ¿qué va a pasar en mi vida? ¿Qué va a pasar en mi vida? Sigo. Si yo hoy cometí una falta y no me pasó nada, sigo. Si yo cometí la falta más profunda y no me pasó nada, sigo. Hubo una serie muy grandemente vista aquí en Colombia que se llamaba Los Victorinos, que creo que salió a nivel internacional. Y una sola escena recuerdo siendo niño de haberla visto. Un niño saltando de una panadería con la bolsa de pan que se robaba por encima del mostrador. Y cuando caía, hacían el cambio a 15 años después o 10 años después, y ya el que caía era un hombre afuera de la caja de un banco asaltando un banco.
La toma iniciaba con un niño con unos panes en una panadería, que no costaría mucho, y terminaba con un hombre llevándose una cantidad de dinero de todo un banco. ¿Eso no es lo que pasa con las personas que llegan a profundizar mucho en su pecado? ¿Y por qué entonces Dios a nosotros nos ama? ¿O por qué sabemos que nos ama? Porque nos permite que nosotros profundicemos en la tentación que tenemos aún en este mundo. Él es buen Padre con nosotros. Así que, hermano y hermana, cada vez que usted tenga consecuencias rápidas por su pecado, diga gloria a Dios, o por la falta que haya cometido. Miguel fue una falta de tránsito, pero cada uno de nosotros tiene faltas personales e individuales delante del Señor. Y si rápidamente soy descubierto, démosle gloria a Dios. Y si rápidamente soy confrontado por el Señor, démosle gloria a Dios. Démosle gloria a Dios. Porque Dios ejecuta su más terrible juicio dejando a la gente profundizar en su pecado y en su maldad. La sociedad que cae bajo el juicio de Dios es la sociedad que Dios deja que profundice cada vez más en su maldad. Cada vez más en su maldad. Y dígame si hoy en día hay países y sociedades completas en nuestro planeta que están profundizando o no cada vez más en pecados sexuales y sociales, y legalizándolos. Y el objetivo de una cultura debe ser no desplazar ni reemplazar a Dios. La base de la cultura debe ser lo dicho por Dios. El temor de la cultura debe ser no sufrir el juicio de Dios. El objetivo de la cultura debe ser no desplazar a Dios. Devuélvase conmigo a Levítico capítulo 19, versículo 4. Levítico capítulo 19, versículo 4. Yo sé, hermanos, yo sé que el Levítico habla de idólatras, gente terrible que levantaba ídolos como los de Egipto y como los de Canaán, pero nosotros también somos fábricas de ídolos. Las sociedades y los corazones individuales rápidamente le levantan ídolo a Dios, un ídolo que le compita a Dios. En Levítico 19, versículo 4 dice: Levítico 19:4, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo Jehová vuestro Dios. Aquí vieron la película del Éxodo, se han leído el Éxodo, ¿cierto? ¿Qué fue lo primero que hizo el pueblo de Israel dirigido por Aarón cuando Moisés fue a traer los mandamientos? ¿Qué estaban haciendo abajo? Un becerro de fundición, un dios como los de Egipto. Levítico 19:31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, ni los consultéis contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Hermanos, había adivinos y encantadores, no adivinos encantadores de que fueran muy simpáticos, sino adivinos y encantadores que practicaban magias o encantamientos en el pueblo de Egipto. ¿Y qué es lo que hace un adivino? ¿Qué es lo que hace una persona cuando va a alguien a que le adivine el futuro? ¿Qué es lo que hace una persona cuando va a que alguien le adivine el futuro? Y a veces pasa dentro de la iglesia. No pasa dentro de la iglesia: pastor, vengo a que me adivinen, sino: pastor, dígame qué va a pasar con mi vida, usted que tiene discernimiento. ¿Qué hace la persona? ¿Está reemplazando a quién por el adivino? Uy, hermano, gloria al Señor. A Dios. Porque cuando yo voy donde el adivino le digo: dígame lo que yo no quiero consultar directamente con Dios. Porque entre otras cosas la persona sabe que si directamente consulta con Dios, en su corazón entiende, no va a poderlo hacer porque su relación con Dios está rota por su propio pecado. Ir donde Anacleta la peluda, como decía un pastor amigo mío, o donde cualquier encantador o adivino, o ir donde cualquier persona que me lea el horóscopo, la mano, los pies, los ojos, leen de todo, que me lea cualquier cosa del cuerpo de mi vida, la taza de café, el tabaco, lo que sea, y decir que confío en Dios es una contradicción aberrante, porque estoy confiando en alguien que me descifre lo que solamente Dios sabe que viene para mi vida y que Él quiere que yo descubra en la relación con Él continua a través de Jesucristo. Reemplazo para Dios. No solamente las estatuas, hermanos, también los adivinos reemplazaban a Dios. Bueno, hermanos, nosotros en nuestra iglesia no lo tenemos, pero sabemos que hay religiones que tienen estatuas que dicen
no es a esa estatua a la que usted ora. Haga de cuenta como cuando usted tiene la foto de su mamá en la cartera y es un recuerdo de ella. Así, para honrar a fulanito o a fulanita, tenemos la estatua ahí puesta o el cuadro ahí puesto. Y como él o ella fue muy entregada a Dios o entregado a Dios, entonces a través de él o ella usted va a llegar a Dios. Hermanos, eso suena muy bonito, pero igual que como lo he dicho antes, es una reinterpretación de lo que es la idolatría. Porque en las estatuas Dios les mandó a que las destruyeran y que si habían practicado no volvieran a ellos y las destruyeran para que no fueran tentados, porque ellos van a seguir o iban a seguir siendo tentados a reemplazar a Dios por algo que pudieran ver en su físico o en su cuerpo. Hermanos, el novio o la novia que dice: si él me deja, no podré vivir. La vida sin ella no existe. Se acaben los mares, los cielos, se destruya todo, pero que no me quiten a ella o no me lo quiten a él, en el caso de las mujeres. Está reemplazando a quién en su corazón. Si no solamente es algo poético, sino que realmente es algo que profundamente cree, está reemplazando a Dios. ¿Ustedes por qué creen que Cristo dijo que para seguirlo a él tenemos que aborrecer o amar menos a padre, madre, hijos, hermanos, esposo o esposa, tierras, todo? Porque nosotros tendemos, ya no tengo el ídolo, ya no tengo al Dios que se simboliza con un becerro, ni tengo al Dios de los cananitas, que por tiempo no lo vamos a ver, usted le puede leer después en el capítulo 20, versículo 1 al 7, Moloch, que era el Dios del fuego, en el cual hasta sacrificaban niños, el Dios cananeo. Ya no tengo esa estatua con esa boca grande allí para adorarla, pero tengo a mi maridito que es tan buena gente, o a mi esposa, o a mis hijitos. Miren, hermanos, es tan tremendo, lo vamos a tocar, que las parejas llegan a destruirse muchas veces, en consejería lo hemos visto, por la idolatría a los hijos. Que se vaya él. Yo amo más a mis hijos de lo que lo amo a él. Primero el amor de madre, y olvidan su relación matrimonial. Idolatran a la pareja al punto que no buscan a Dios, idolatran el trabajo, idolatramos a veces nuestras propias capacidades, idolatramos nuestras circunstancias buenas. El día que me vaya mal, ese día reniego y peleo con Dios, porque Dios sabe que me tiene que bendecir. Idolatramos. Y aunque no neguemos la existencia ni la autoridad de Dios para derribar ídolos, sí negamos que Dios condene la idolatría reinterpretándola, y la sociedad la reinterpreta a través del arte, la educación, los gobiernos. Escucha esto, que están erotizados y anarquizados. Usted puede decir lo que sea del cristianismo, usted puede hacer una estatua en contra de Dios, pero vaya, diga algo usted en contra de algún movimiento filosófico o ideológico de la época. ¿Por qué se meten con nosotros? De hecho, hay religiones que son muy cerradas, como el Islam. La religión musulmana tiene gente que es fuertemente belicosa, y entonces muchos de los periódicos a nivel mundial se abstienen de publicar burlas, expresiones artísticas en contra de esa religión, porque sabe que alguna persona que sea violenta dentro de ellos se puede levantar contra ellos. Pero al Dios de la Biblia, al cristianismo y al Dios de los cristianos, démosle palo. Ustedes no saben cuántas veces yo he visto en las redes sociales la siguiente expresión: mande al pastor a trabajar, no dé más diezmo ni ofrenda, mande al pastor a trabajar. O deje de ir a las iglesias cristianas, que allá le están lavando el cerebro. Hay libertad de expresión, y eso es un baluarte que tenemos en nuestra época, por eso podemos predicar con libertad. Pero hermanos y hermanas, la sociedad está dirigida hacia un punto, el punto de la erotización y el punto de la anarquización, donde cada uno haga lo que quiera y donde todos den prioridad a sus sensaciones y a sus manifestaciones más sensibles, sobre todo sexuales e íntimas. O pregúntenme si usted puede ver alguna película, mirar alguna hora o 2 horas un tiempo de televisión, sin que pasen algo sensual o erótico total y absolutamente manifiesto. ¿Pueden o no pueden?
Y ahí es donde usted se da cuenta qué tan metidos estamos en la pecera, ¿no? Porque uno se queda allí mirando, bueno, eso no es tan malo. Tampoco nos vamos a volver, y no estoy diciendo que votemos el televisor ni que votemos nada, no nos vamos a volver extremos, pero sí tenemos que entender en qué sociedad estamos, al punto que si nos sentamos a ver una película podemos decir, esto no conviene, y estoy viéndola con mis hijos, esto no es de Dios, y explicarles por qué, y poder verla y analizarla. Mire cómo está reinterpretando lo que Dios dice en su palabra, y poder enseñar con lo que se ve en la televisión, con lo que se ve en las películas, con lo que se ve en cada una de las cosas que nosotros tenemos contacto. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿o no? O mandamos a botar el televisor y botamos el radio porque están sexualizados. Amados hermanos, identifiquen cómo está su sociedad, identifiquen cómo están sus relaciones, identifiquen cómo están sus vidas, identifique si el objetivo suyo es que Dios no sea reemplazado en su corazón. Y les pongo 2 ejemplos antes de terminar, el primero en este punto y luego para terminar redondeando. No hay forma de ser humilde sino luchando contra el orgullo. Si yo digo quiero ser humilde, ya estoy siendo orgulloso porque me estoy creyendo muy humilde. ¿Sabe cuál es la forma de volverse humilde? Luchar contra el orgullo. ¿Y sabe cuál es la forma de volverse más fiel a Dios? Buscando ídolos y destruyéndolos. Teniendo relación con Él para que Él sea el que me dirige en dónde está mi ídolo en el corazón y yo lo pueda destruir y yo lo pueda desbancar. Amén. Esa es la forma. Pero no quiero concluir sin recordar que Cristo fue amigo de publicanos y pecadores. Aquí no estamos diciendo, hermano, salga de la iglesia hoy y mire quién practica el pecado sexual o social, y mire qué clase de contaminación hay en el mundo, y ni los mire ni los toque, ni les hable, porque se contamina. El texto habla de contaminación, pero la contaminación en la práctica era entrar en las mismas prácticas. Entrar en las mismas prácticas. ¿Qué hacemos entonces? Seamos como Cristo. En Lucas capítulo 7 dice la Biblia que Jesucristo era amigo de publicanos y pecadores.